En el apacible pueblo de Valleblanco, el invierno no se limitaba a llegar, se instalaba como si pretendiera quedarse para siempre. La nieve no caía en alegres ráfagas, sino en una deriva silenciosa que cubría los tejados y amortiguaba los sonidos del mundo. Los árboles se erguían estoicos y pesados bajo una capa de hielo, y las carreteras serpenteaban suavemente alrededor de campos helados, ahora desiertos de juegos. Al final de la calle del Sauce, dentro de una casa amarilla de contraventanas desconchadas y un columpio inmóvil en el porche, Sofía Rojas estaba sentada, envuelta en un abrigo rojo 2 tallas más grande. Se lo dejaba puesto incluso dentro de casa, sin importar el fuego que ardía en el hogar. La risa se había vuelto algo ajeno para ella desde que su mundo había cambiado de forma fundamental. A sus 7 años, Sofía tenía unos ojos que parecían mucho más viejos, grises y perpetuamente alertas, siempre escudriñando los contornos del silencio. Su padre, David Rojas, había sido bombero, el tipo de hombre que se adentraba en estructuras en llamas mientras otros huían. No regresó de su última llamada de emergencia. Un incendio forestal, le dijeron al pueblo. Una viga derrumbada, una comunidad de luto. Una niña se refugió en lo más profundo de sí misma. Su madre Elena, que había sido profesora de plástica en el colegio, ocupaba ahora la cama de un hospital, con una respiración débil y frágil tras un accidente de coche que generó más preguntas que respuestas. Y dentro de la casa, Marcos Domínguez, el hombre al que a Sofía le habían dicho que llamara papá, se movía de una habitación a otra con pasos pesados y ojos sombríos. No era abiertamente cruel, al menos no al principio, era simplemente distante, metódico y tan gélido como el cristal de una ventana en enero. La calidez que Sofía había conocido había desaparecido. Todo lo que quedaba era el peso opresivo de la nieve y el sonido del vacío. 3 días antes del impacto más severo de la tormenta, sonaron unos golpes en la puerta. Sofía los oyó desde el pasillo. Era una secuencia de 2 toques rápidos seguidos de uno más largo, un llamado que no exigía la entrada, sino que esperaba pacientemente una respuesta. Marcos permaneció en su sillón, con la mirada fija en la pantalla del televisor. En consecuencia, Sofía abrió la puerta ella misma. Allí había un hombre abrigado con un anorak gastado y una bufanda gruesa. Tenía la barba salpicada de canas y se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, como si el frío le hubiera torcido algo en los huesos. Sus ojos, sin embargo, irradiaban calidez. «Hola, Sofía», dijo en voz baja. «¿Te acuerdas de mí?» Ella parpadeó sin recordarlo del todo, pero una agitación en su pecho sugirió un destello de memoria, no de su cara, sino de las historias que su padre solía contar. Era Mateo Ruiz, un viejo amigo de su padre, un guardabosques que había ido de acampada con David a las montañas y que había hecho una promesa hacía años que ahora sostenía en sus manos. Le ofreció una caja, envuelta en papel marrón y atada con un cordel, con pequeños agujeros perforados en los lados. El aire a su alrededor pulsaba suavemente, transportando un aroma cálido y sutilmente dulce. Sofía dio un paso vacilante para acercarse. Cuando sus dedos rozaron la tapa, Mateo susurró: «Tu padre me hizo prometerle que si alguna vez faltaba, te encontraría el cachorro más listo y valiente que pudiera». Dentro de la caja, envuelto en una vieja manta polar, yacía un cachorro de pastor alemán de no más de 8 semanas. Su pelaje era una mezcla de suaves tonos tierra y el color de la luz del amanecer. Parpadeó lentamente hacia ella, emitió un sonido que era mitad bostezo y mitad quejido, y restregó su nariz húmeda contra la palma de su mano. A Sofía se le cortó la respiración. El dolor que se había instalado en su pecho comenzó a aliviarse. «Voy a llamarlo Sol», dijo con palabras tan suaves que temió que pudieran romperse. «Porque se siente cálido». Marcos apareció en el umbral detrás de ellos, con los brazos cruzados sobre el pecho y la expresión inalterada. «Un perro», afirmó con la voz desprovista de emoción. Sofía no respondió, demasiado absorta acunando a Sol contra su pecho. Ya temerosa de dejarlo ir. Los días que siguieron a la llegada de Sol fueron diferentes. No eran más ruidosos ni más luminosos, pero de algún modo poseían una cualidad más suave. La casa seguía crujiendo bajo la presión del frío, y el radiador siseaba como una exhalación cansada. Pero surgieron sonidos nuevos, el golpeteo de las patas en las tablas del suelo, el suave olisqueo mientras Sol investigaba cada habitación con cautelosa curiosidad. Se convirtió en la sombra constante de Sofía. Cuando ella se sentaba a leer junto a la ventana delantera, Sol se acurrucaba a sus pies, con la nariz pegada a sus calcetines. Mientras se movía en silencio por la cocina, trazando con los dedos de los pies los dibujos de las baldosas, él la seguía justo detrás, siempre cerca.
Por la noche, con Marcos dormido en su sillón y las noticias aún susurrando desde el televisor, Sofía subía sigilosamente a Sol para que durmiera a los pies de su cama. Sol no era un perro ladrador, no tenía necesidad de serlo. Su mera presencia era un consuelo, un protector silencioso, un confidente paciente y un propósito para despertarse cada mañana. Sofía empezó a hablar de nuevo, aunque sus palabras estaban reservadas solo para él. Le confiaba sus miedos a sus oídos atentos, contándole historias de su padre y los sueños que una vez tuvo de su madre volviendo con un globo y diciendo, vamos a buscar un lugar cálido. Le describió el pino del patio trasero donde su padre colgaba pequeñas estrellas de papel en sus ramas cada vez que la vida se sentía demasiado pesada. Sol escuchaba con una atención que nadie más le había mostrado jamás. Sus orejas se erguían, su mirada la seguía y ladeaba la cabeza como si el peso de sus confesiones realmente importara. Marcos percibió el cambio en ella, y le desagradó. Durante la cena observaba a Sofía con la mandíbula apretada, y el rasguido de su tenedor en el plato servía como una cruda advertencia. Te estás apegando demasiado, refunfuñó una noche. Es solo un perro. Sofía no ofreció respuesta alguna, sino que alargó la mano bajo la mesa para acariciar el pelaje de Sol, una presencia cálida y reconfortante. Cuando la ventisca arreció y las luces empezaron a parpadear, Sol permaneció impasible. Se colocó entre Sofía y la ventana, como si desafiara al propio viento a retarlo. Y por primera vez en muchas semanas, Sofía sonrió en sueños, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora tenía algo, alguien que se quedaría. Ocurrió un martes. Durante la noche la nieve había aumentado, cubriendo el mundo con un blanco amortiguado. El viento gemía a través de los aleros con un sonido lúgubre. Dentro, Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra junto a la chimenea, construyendo torres con viejos bloques de madera. Sol estaba tumbado a su lado, con la barbilla sobre las patas y las orejas crispándose a cada crujido de la casa. Marcos volvió a casa temprano ese día, con las botas cubiertas de nieve y el aliento cortante en el aire frío. Se quitó el abrigo en la entrada y sus ojos se entrecerraron al instante al ver a Sol en la casa. Ya te lo he dicho, dijo con voz plana y fría. No se permiten perros en esta casa. Sofía se quedó quieta con las manos suspendidas sobre un bloque. Sol permaneció inmóvil, simplemente mirando a Marcos con la cola quieta y los ojos tranquilos. No está molestando, dijo Sofía en voz baja. Afuera hace mucho frío. Él estaba temblando anoche. Marcos avanzó un paso. Es un perro, Sofía. No una persona. No tiene sitio en el salón, ni en la cocina, ni cerca del sofá. Antes de que Sofía pudiera articular una respuesta, él chasqueó los dedos, señalando bruscamente hacia la puerta trasera. Afuera. Ahora. Sol no se movió hasta que Sofía se puso de pie. Ella no opuso resistencia y caminó hacia la puerta con la cabeza gacha. La abrió y observó cómo su único amigo salía al aire gélido. Marcos arrojó una manta delgada al porche trasero. Eso debería ser suficiente, masculló. Más tarde esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Sofía se deslizó afuera. Envolvió a Sol en su vieja colcha de bebé y se sentó con él en el cobertizo. No había linterna ni intercambio de palabras, solo dos pequeños seres compartiendo respiraciones silenciosas en la oscuridad. Y a pesar de que el frío le quemaba las mejillas, susurró, me quedaré contigo todo el tiempo que haga falta. El viento aullaba con la intensidad de una advertencia. Era un frío que no solo mordía, se filtraba en las paredes, las ventanas y los huesos. La electricidad había parpadeado 2 veces esa mañana, y el cielo era de un pálido cruel e incoloro. Sofía estaba junto al fregadero enjuagando la misma taza por tercera vez, mientras Sol yacía detrás de ella cerca del conducto de la calefacción, absorbiendo los últimos vestigios de aire caliente. Marcos entró en la cocina, su mirada barriendo el suelo antes de detenerse. Allí, sutiles pero perceptibles, había huellas de patas en la alfombra. Las de Sol. De la última vez que Sofía lo había dejado entrar. No había conseguido limpiarlas del todo. Apretó con más fuerza la taza. Te lo advertí, afirmó Marcos, su voz baja y afilada como el filo de un cuchillo. Su falta de gritos era más amenazante. Agarró a Sol por el pescuezo, no con fuerza suficiente para herirlo, pero con una dureza destinada a infundir miedo, y lo arrastró hacia la puerta trasera. A Sofía se le cayó la taza. ¡Para! Gritó corriendo tras ellos. Por favor, no lo hizo a propósito, tenía frío. Yo no. Pero Marcos no le hizo caso.
Se movía con una determinación sombría, con sus botas crujiendo en la nieve y su aliento saliendo como una columna de humo. Sofía lo persiguió hasta salir al viento cortante con el abrigo desabrochado, los guantes olvidados y los pies buscando agarre mientras corría. Atravesaron el patio trasero, pasaron por la verja abierta y entraron en el parque donde se alzaba el viejo y gran arce, de tronco ancho y corteza agrietada por la edad. Marcos sacó una cuerda gastada del bolsillo. Sin decir palabra, la anudó alrededor del cuello de Sol y ató el otro extremo al viejo árbol. El perro no opuso resistencia, limitándose a mirar a Sofía con una expresión confusa pero tranquila y confiada. Ahí está, masculló Marcos. Que se congele junto con tus excusas. Un sonido pequeño, agudo y quebrado escapó de Sofía, casi un grito. Marcos se giró para encararla, con los ojos como piedras. Si le cuentas esto a alguien, lo llevaré a la perrera. Ya veremos cuánto sobrevive allí. Luego se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en el remolino blanco. Sofía esperó justo hasta que él desapareció de su vista. Entonces corrió con las rodillas hundiéndose en la nieve profunda y las manos temblorosas mientras luchaba con el nudo. No cedía. Tenía los dedos demasiado entumecidos, demasiado pequeños. Hizo lo único que se le ocurrió. Se dejó caer al suelo, rodeó a Sol con sus brazos y se acurrucó alrededor de su cuerpo tembloroso. La nieve caía con creciente intensidad. Su respiración se volvió superficial y allí, bajo el viejo arce, una niña ofreció toda la calidez que le quedaba. Desde la ventana de su pequeña casa azul al otro lado de la calle, Raquel Flores estaba lavando los platos cuando notó que algo no iba bien. Al principio lo confundió con un montículo de nieve bajo el arce. Pero entonces el viento cambió y captó un ligero movimiento, una pequeña silueta, un destello de pelaje dorado y una franja de tela roja demasiado fina para un frío tan extremo. Le dio un vuelco el corazón. Sin detenerse a coger abrigo ni zapatos, Raquel salió corriendo de la cocina, logrando agarrar solo una bufanda y sus botas a medio atar. Tropezó en los escalones de la entrada, se enderezó y luego cruzó corriendo la calle helada, con la nieve azotándole las mejillas. Al llegar al árbol, cayó de rodillas. Sofía, susurró. La pequeña no respondía. Estaba acurrucada fuertemente alrededor del pastor alemán, con la cara oculta en su pelaje y los brazos rígidos pero protectores. El perro gimió débilmente levantando la cabeza lo justo para ver a Raquel antes de desplomarse de nuevo. Raquel se movió con urgencia. Se quitó la bufanda y envolvió a Sofía con ella, luego levantó a la niña en brazos. Sofía pesaba alarmantemente poco. El frío le había calado en la piel y se le había metido hasta los huesos. Había dejado de temblar, que era la señal más peligrosa. Raquel metió al cachorro dentro de su abrigo, acunándolos a ambos como si fueran brasas frágiles. Y se apresuró a volver a su casa. Dentro, el calor fue un alivio repentino. Puso a Sofía en el sofá, envolviéndola en varias mantas, y colocó al perro, que para ella aún no tenía nombre, en una cesta forrada con una toalla cerca del fuego. Su respiración era débil pero regular. Raquel llamó a la señora Herrera, una enfermera jubilada que vivía a 2 puertas. La anciana llegó en pocos minutos, con su gruesa trenza gris recogida bajo un gorro de lana y las manos rebosantes de determinación. Sufre de hipotermia, afirmó la señora Herrera, tomándole el pulso a Sofía. Pero se recuperará. Raquel no respondió. Estaba de rodillas junto al sofá, con la mirada fija en las pequeñas manos de Sofía, que seguían curvadas como si se aferraran a algo que ya no estaba allí. No lloró. Simplemente permaneció allí. Y por primera vez en muchos días, Sofía sintió calor. La nieve había amainado, pero el silencio persistía. Sofía llevaba casi una semana con Raquel. El color había vuelto a sus mejillas y su voz, aunque todavía suave, había perdido el temblor. Sin embargo, una cualidad inquieta persistía en su mirada, una pregunta que aún no había formulado. Una tarde, mientras Raquel se reunía con una mujer de servicios sociales, la señora Herrera hizo compañía a Sofía. La enfermera jubilada se movía por la cocina de Raquel con una familiaridad forjada por los años, calentando sopa y tarareando viejos himnos. Fue entonces cuando Sofía preguntó: ¿podría ir a casa solo un ratito? La señora Herrera se detuvo, percibiendo más en el tono de la pregunta que en sus palabras. ¿Estás segura? Sofía asintió. Tengo que encontrar algo. Cruzaron la calle a paso lento. La casa amarilla parecía ahora más pequeña, más apagada. Marcos ya no estaba allí. Habían cambiado las cerraduras.
El silencio interior se sentía como si la propia casa contuviera la respiración. Sofía subió las escaleras, sus botas produciendo un ruido sordo en los viejos escalones de madera mientras se dirigía al armario del pasillo. Encima estaba la trampilla del desván. Acercó una silla y empujó la trampilla para abrirla. La escalera de mano gimió en señal de protesta, pero ella subió. El desván olía a cedro y a polvo de invierno acumulado. Sabía exactamente lo que buscaba. En un rincón apartado, bajo una colcha apolillada y una lámpara rota, había una caja de madera que recordaba de cuando tenía 4 años. Dentro había fotografías antiguas, parches del cuerpo de bomberos, cartas atadas con un cordel verde y un único sobre con la letra de su padre: para Sofía, cuando estés lista. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y lo abrió con cuidado. Cariño, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Pero necesito que sepas que nunca te dejé. En realidad no. Estoy contigo en cada cosa valiente que haces. Algunas personas fingirán que les importas solo para controlar. No confíes en sus voces. Confía en la tuya. Es más fuerte de lo que crees. Con todo mi amor, papá. Sofía cerró los ojos, apretando la carta contra su pecho. Luego se puso en pie, bajó y le dijo a la señora Herrera: ya estoy lista para irme. La mujer que llegó a la puerta de Raquel vestía un abrigo de lana azul marino y llevaba una carpeta de cuero. Se llamaba Carmen Vargas, una trabajadora social de la Unidad de Protección de Menores de la provincia. Tenía una mirada tranquila, una que sugería que había presenciado muchas dificultades pero que conservaba su capacidad para la amabilidad. Raquel le preparó una taza de té. Sofía estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos rodeando una taza de chocolate caliente. Sol estaba a sus pies, con la cabeza apoyada en sus zapatillas. Carmen sonrió con dulzura. Sofía, estoy aquí para ayudarte, pero solo si te sientes preparada para hablar. Sofía miró a Raquel, quien le ofreció un sutil gesto de ánimo con la cabeza. Miró a Sol, que no dio ninguna señal, sino que permaneció perfectamente quieto como siempre hacía cuando ella necesitaba fuerza. Entonces metió la mano en el bolsillo de su abrigo y dejó la carta sobre la mesa. Carmen la desdobló con cuidado, sus ojos siguiendo en silencio la caligrafía de David Rojas. Su expresión cambió de forma casi imperceptible, pero su atención permaneció en la página hasta que terminó. ¿Te hizo daño?, preguntó Carmen con delicadeza. Sofía no se inmutó. No con las manos, respondió. Pero me robó cosas. Mi voz, mi sensación de seguridad y a Sol. Su voz era firme. Y ahora, Sofía bajó la mano, acariciando el suave pelaje entre las orejas de Sol: los he recuperado. Carmen exhaló por la nariz, un gesto silencioso de aprobación. Fuiste muy valiente al hablar, Sofía. Sofía negó con la cabeza. Fui lo bastante valiente para sobrevivir. Hablar fue solo recordar que tenía el poder para hacerlo. No hizo falta decir nada más. Afuera, el viento por fin se había suavizado. En Valleblanco la primavera no irrumpió de repente, su llegada fue gradual, como una persona que aprende a confiar de nuevo. La nieve se retiró por zonas. El viento perdió su filo áspero. Los azafranes silvestres emergieron de la tierra deshielada como pequeñas manos que buscan la luz. Y en el patio trasero de la casa amarilla al final de la calle del Sauce, algo nuevo comenzaba a florecer. Sofía estaba de pie bajo el alto pino, el que su padre había llamado el árbol de las estrellas. Unas cuantas estrellas de papel, descoloridas y delicadas, aún se aferraban a sus ramas, susurrando con la brisa como recuerdos que se negaban a desvanecerse. A su lado, Sol estaba sentado, alerta y silencioso, con el pelaje ahora más grueso, más robusto, de un marrón dorado salpicado de agujas de pino. Ya no era el cachorro asustado de la caja, era una parte integral de su mundo, su ancla, su sombra, su fuente de calor. En las manos enguantadas de Sofía había una nueva estrella, hecha de papel plateado. Sus bordes eran ligeramente imperfectos, pero brillaba bajo el suave sol de la mañana. La ató con un trozo de cordel y la colgó en una rama baja, donde Sol pudiera verla. Esta es para ti, dijo en voz baja. Desde el porche Elena observaba, envuelta en un chal de punto. Su recuperación era gradual pero constante. Los médicos lo habían calificado de milagro, ella se lo atribuía a la voz de su hija, que sintió que la había guiado de vuelta. Esa tarde Raquel le dio a Sofía una hoja de papel impresa. Era el artículo que había escrito titulado Cuando una niña salva a un perro y el perro la salva a ella, que iba a publicarse en el periódico local. Al día siguiente Sofía lo leyó en silencio,
Luego lo dobló cuidadosamente y lo colocó en la estantería junto a la carta de su padre, ahora enmarcada en un marco de pino. Esa noche ella y Sol se acurrucaron juntos bajo una suave colcha. Su sueño estuvo libre de pesadillas, lleno solo de quietud y de una respiración constante. Y en algún lugar del árbol, arriba, las estrellas parecían mecerse suavemente, como en una aprobación silenciosa.